Bienvenidos a Founders Growth Mastermind, el podcast donde empresarios, CEOs y profesionales exitosos nos cuentan los secretos de su éxito. ¿Listo para comenzar? ¡Aquí vamos! Buenos días, buenas tardes, estimados fundadores y CEOs de empresas de servicio. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Founders Growth Mastermind Podcast, donde entrevistamos a fundadores de empresas exitosas y CEOs para ver cómo es que han obtenido su éxito y cómo es que lo siguen haciendo. En esta oportunidad estamos con Enrique García, que es socio fundador del grupo Samara, que reúne diversas empresas relacionadas con estrategias comunicacionales, y siendo una empresa de comunicaciones también, tengo mucha curiosidad para entender para dónde cree él que va el mundo de las comunicaciones, cuáles son las tendencias que vienen y bueno, en general ver qué pasa con esta industria que está cambiando el día a día con cosas como la inteligencia artificial, etcétera. Así que, Enrique, ¿te presenté bien o me faltó algo al respecto? No, está perfecto. Ese es mi rol de fundador y de empresario, las comunicaciones. Espectacular. Bueno, en la primera sección, que se llama Setup, quiero que nos cuentes en unos 3 minutos cómo empezó todo y si quieres aprovecha a contarnos de qué se tratan las empresas a las que sirves, o más bien dicho, que fundaste. A ver, todo yo diría que empezó hace casi 45 años, cuando mi primer trabajo fue una práctica de vacaciones en la empresa El Mercurio, en el diario El Mercurio, y en la fábrica, una fábrica todavía de clásica, antigua, con fundición, con rotativas gigantescas, y ahí me enamoré de las comunicaciones y del periodismo. Después mi trabajo me llevó por distintos rumbos, fui gerente de un canal de televisión por cable, de la empresa El Mercurio también durante 2 años. Después mi inquietud me llevó a ser publicista durante 10 años con Omnicom y Video. Yo fui socio de Omnicom y de Video aquí en Chile. Y estando en una posición de fundador de una de las empresas de medios de Chile, que sigue hoy día existiendo, me invitaron a dirigir Canal 13. Dirigí Canal 13 durante 3 años y al término de mi contrato tomé la decisión de no volver a emplearme como ejecutivo, reportándole un board, sino que decidí volver a esto que me encanta, que es fundar empresas y emprender. Y así es como nace el grupo Samara. Nace con Samara primero, que es la matriz, el año 2005, ya cumplimos 19 años ahora en mayo, y decidimos hacer una empresa que se dedicara a las comunicaciones integradas de marketing, ya un fenómeno que venía siendo desarrollado desde el año 95 en la Universidad de Northwestern y que nos pareció tremendamente interesante como concepto, mirar las comunicaciones de una manera sistémica, de una manera integrada. Así comenzamos a fundar empresas, fundamos primero la consultora, después, tuvimos una agencia de publicidad durante algunos años, después tuvimos una empresa de comunicaciones interna que migró al área de la capacitación y por lo tanto no siguió con nosotros, una empresa de comunicación estratégica, una productora audiovisual, una pequeña central de medios, y hoy día tenemos adicionalmente una boutique que se encarga de comunicación legal, acompañar estudios de abogados en sus desarrollos comunicacionales. Eso es Grupo Samara, va a cumplir 20 años en 2005, y tú hablaste de éxito. A mí no me gusta hablar de éxito porque el éxito es tan relativo, que significa ser exitoso. Nosotros tenemos una empresa que da trabajo, casi 100 personas, un grupo de empresas. Somos 100 personas. Como grupo facturamos del orden de 4.000 millones al año en términos de servicios de comunicación y marketing. Y eso nos parece bien desde la perspectiva que le podemos dar trabajo a 100 personas y que los socios hemos podido vivir y desarrollarnos de una manera cómoda, de una manera sin aspirar a una riqueza desmesurada, pero en el fondo haciendo algo que disfrutamos y con el sentido de nuestra vida. Enrique, y me voy a salir un poquito del libreto, tengo varias preguntas. ¿Qué te pasa al estar al cargo de una empresa de comunicaciones? Después vamos a hablar de tecnologías y otras formas de escalar los servicios, pero uno de repente mira empresas de al lado, empresas de software as a service o empresas de tecnología, que uno dice, pucha, estas empresas que no son de servicios humanos,
pueden escalar tanto más rápido? ¿Acaso no debería estar fundando, liderando este tipo de, uno siempre buscando quizás la rentabilidad, pero por otro lado el propósito? ¿Cómo lidias con el síndrome del objeto brillante, como decimos en el emprendimiento? A ver, yo tengo una clara concepción de la vida y de lo que finalmente para mí es relevante. Yo dirigí Canal 13 durante 3 años. Nunca estuve mejor remunerado que en esos 3 años, que fueron años muy exitosos. Pero cuando llegó la hora de renovar mi contrato, hacer concordar propósito, línea editorial del canal con lo que los dueños querían, era prácticamente un conjunto vacío. Y desde esa perspectiva yo opté de salirme de la jaula de oro, decidí fundar mi empresa. No he vuelto a ganar en mi vida los ingresos que tuve mientras fui director ejecutivo de Canal 13, pero claramente mi vida tiene mucho más sentido emprendiendo y desarrollando emprendimiento, dándole trabajo a toda la gente que de alguna manera en el grupo le damos, más que yo acumular riqueza. No necesito más patrimonio que he logrado juntar en mi vida. Me ha ido razonablemente bien. No aspiro a ser más rico que lo que de alguna manera la riqueza es tan relativa, además desde la perspectiva de que la mire. Para un gran empresario soy un emprendedor pobre, para un poblador soy rico. Entonces, es tan relativo eso. Y finalmente, para nuestra empresa, y está escrito en nuestra carta de valores, el dinero es por añadidura. El dinero llega cuando uno hace bien la pega. Si no hace bien la pega, el dinero se va. Y por lo tanto, es feble, es volátil, y por lo tanto uno tiene que estar permanentemente esforzándose de manera de que finalmente quien está al frente de uno reciba la propuesta de valor que espera y te remunere por ese servicio que recibe. Hablando de propuesta de valor y de valores y de misión, te quiero preguntar un concepto para mí en esta sección que se llama ¿qué quieres ser cuando grande? Donde hablamos de planificación estratégica y la importancia que tienen los conceptos de misión, visión y valores. Y en particular quiero saber qué importancia le das tú a tus empresas y cómo haces la bajada para el día a día. Tú has dado en el clavo porque ese es el corazón de nuestra empresa, ese es el producto más exitoso que nosotros le vendemos a nuestros clientes, descubrir su propósito y descubrir, ¿no es cierto?, y declarar una visión, un sueño audaz, le llamamos nosotros, una misión, cómo lo hago, para quién lo hago, cómo transito hacia ese sueño audaz, ¿no es cierto?, siendo fiel a mi propósito y obviamente dentro de un marco ético y de un marco identitario que dice de mi carácter, de mi personalidad y obviamente de mis valores intrínsecamente, ¿no es cierto?, en el corazón de la fundación de una empresa. Si finalmente las empresas son fundadas por personas que tienen valores distintos uno de otro, pero finalmente cuando las empresas quedan ancladas a los valores de sus fundadores, esas empresas perduran y se proyectan. Por lo tanto, para mí eso es clave. Nosotros somos fieles a nuestra carta de valores, la visitamos una vez al año y miramos desde qué perspectiva estamos realmente cumpliendo aquello que nos propusimos. Nosotros antes de definir qué queríamos hacer, definimos quiénes éramos, para qué existíamos. Y después de eso se descolgó por sí solo, de alguna manera, qué íbamos a hacer en cada etapa de la vida para ganarnos la vida. Las herramientas, las tecnologías cambian, por lo tanto lo que fundamos en 2005 como una empresa de comunicaciones hoy día es bastante distinto a lo que de alguna manera lideramos y dirigimos, ¿no es cierto?, en términos de las necesidades del mercado. Solo para parafrasear, ahí está la importancia de entender quién es uno y aunque suene, aquí salen muchos temas cliché, pero aunque suene cliché, el saber autoconocerse y el autoconocerse es un proceso, no es que uno se sienta de un día para otro, hace un test psicológico que te dice mucho, pero no es lo único que importa. O sea, el proceso del autoconocimiento es algo que te puede llevar a definir bien esto de tus valores, tu misión y luego ver cómo te quieres proyectar en tu visión. En la siguiente etapa quiero conocer un poquito más de ti en particular. Me quiero poner en tus zapatos y preguntarte cómo es una semana normal en tu vida. Bueno, mi vida transita en tres carriles hoy día que yo llamo, que son los elementos que le dan sentido a mi vida y que llamo yo mi actuar esencial, eso que de alguna manera se proyecte. Y eso es
como mirar una carretera de 3 carriles. El primer carril es mi ser de emprendedor y de empresario. Ya aproximadamente me toma el 50, eso toma el 50 o el 60% de mi tiempo. Tengo una fuerte actividad en el ámbito social. Presido 2 fundaciones, soy miembro del directorio de una tercera fundación y en mi vida desde el año 86, o sea, estamos hablando ya casi 40 años, me dedico a destinarle tiempo a proyectos sociales, fundaciones, etc. Eso también carga de sentido. Y mi tercer eje tiene que ver con mi ser de pareja. Estoy casado con la misma mujer hace 44 años y desde ese ser de pareja identitario en términos de mi relación y mi vínculo con ella, nace todo nuestro ser de familia empleada, porque yo tengo 2 hijos y 2 hijas, todos casados, todos con hijos, y por lo tanto cada uno de ellos es su propia familia y nosotros estamos ahí para acompañar los procesos de alegría y los procesos de complejidad que tiene la vida. Perfecto. Ahora queremos conocer un poco más adentro todavía y en la siguiente sección que se llama Eye of the Tiger, quiero que nos cuentes cuál es y cuál fue, no sé si son las mismas, la dificultad más grande que tú has vivido como fundador de estas empresas y cómo lo has resuelto. A ver, en general las empresas, yo diría que la mayor dificultad que siempre tienen es la dificultad de la caja, sobre todo cuando eres emprendedor y no tienes un tremendo capital que te sostenga. Yo diría que nosotros hemos vivido 3 crisis grandes durante estos 20 años, la del 2008-2009, después del 2016, que tomamos algunas malas decisiones en términos empresariales, en términos de acompañar un emprendimiento que nos hizo mucho daño financiero y nosotros a su vez simultáneamente nos metimos en una aventura con la cerveza de los Simpsons, con la DAP. Eso fue el 2016-2017. Eso se llevó mucho de nuestro capital de trabajo y nuestros recursos, tuvimos que tomar mucha deuda. Y bueno, optamos por ordenar, limpiar y volver a proyectar. Y bueno, la empresa afortunadamente volvió a recuperar en sus capacidades, sus flujos. Y yo diría que el año pasado fue el año también nuevamente muy duro, pero que yo diría que este año ya se ve bastante mejor encaminado, se ve que vamos a tener un año razonablemente bueno y por lo menos con todos nuestros costos cubiertos sin necesidad de tocar las estructuras, nuestro equipo, nuestro personal. Lo interesante es que el año pasado prácticamente no redujimos a nadie, independiente que financieramente aprovechamos los créditos de FOGAPE que teníamos guardados, aprovechamos algunos de capital de trabajo que teníamos en depósitos a plazo para las vacas flacas y eso nos permitió pasar un hoyo bastante negro, pero que hoy día yo puedo decir que está absolutamente superado. ¿Qué enseña esto? Bueno, que el dinero va y viene, que el dinero es feble, que hay años buenos y años menos buenos y que finalmente los años de vacas flacas existen y los años de vacas gordas también existen y está en uno que hace empresa, en el fondo prepararse para los años de vacas flacas. Perfecto. Enrique, te quiero preguntar algo por lo que he visto varias empresas pasar y yo mismo también. Uno como líder de la organización o como fundador, típicamente, no siempre, pero típicamente uno es la persona que tiene más visión, que ve el futuro, que dice, así quiero ser cuando grande y quizás cuando partes haces tus primeras contrataciones, alguien que te ayude con, puede decir cualquier cosa, las redes sociales, la contabilidad, la pega 2, la 3, la 4, pero llega un momento en que tienes que pasar de hacer a liderar y alguien, veo que hay como un signo de interrogación en cómo contratar a esa persona o esas personas que se hacen cargo en particular de la operación para que tú puedas estar tranquilo mirándose el futuro, tomando vacaciones, y lo digo desde la sanidad de tomar vacaciones, no desde la caricatura del emprendedor o el empresario que está echado para atrás recibiéndonos. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hacemos esas contrataciones de esas personas que se encargan de la operación, pero de la operación no del segundo o tercer orden, de primer orden, de administrar clientes,
de llevar a cabo la estrategia, de liderar el resto del equipo. ¿Cómo se hace esa parte? ¿Cómo lo has hecho tú? A ver, nosotros primero tenemos un modelo cooperativo, somos 10 socios en el grupo y por lo tanto los socios juegan parte importante de ese rol de liderazgo y de servicio al cliente y de que la empresa marche. Tenemos un gerente corporativo de administración y finanzas que nos ve toda la gestión de la empresa, la gestión financiera, la gestión de personas y él de alguna manera yo diría que vamos en el cuarto gerente en 19 años. ¿Ya? Hay unos que tienen unas habilidades mejores que otras, etcétera. Yo diría que hoy día tenemos un gerente que entiende nuestro negocio, que se lleva unos 5 años con nosotros, ha entendido bien de qué se trata y nos sostiene desde la perspectiva de la gestión y la administración en buena forma, nos anticipa, nos prepara. Yo diría que para elegir un buen ejecutivo, tener un buen perfil y después conversar. Más que un gran técnico, lo que nosotros siempre buscamos son personas que de alguna manera dialoguen con nuestra carta de valores. Si la persona dialoga con tu carta de valores, estamos listos. El resto se aprende. Hay técnicas de aprendizaje, hay herramientas, etcétera. Por lo tanto, más que traernos superhombres o supermujeres, ¿no es cierto?, en el ámbito técnico, nos traemos personas que dialogan con nuestra carta de valores, que viven nuestra misma mirada valórica y sobre esa base la empresa se sostiene y crece. Pero yo tengo una creencia que probablemente es una creencia limitante, especialmente para empresas de servicios que, voy a dar un ejemplo. Supongamos que tú tienes una empresa de servicios que tiene 20 colaboradores, por decir algo, y esta empresa deja suficiente dinero para que el dueño o los dueños se paguen un sueldo y podemos hablar de que esto es un autoempleo bien pagado, pero para que llegue un gerente, por decirlo así, que pueda reemplazar esos servicios, más o menos tiene que ganar igual a ti. Entonces la empresa tendría que ganar tanto dinero como para pagarle a todos los empleados, pagarle a los socios, que típicamente es la utilidad, y encima, comillas, invertir. ¿Es así? ¿Tendría que tener esos excedentes para poder pagarle a este gerente que va a tener un sueldo parecido a ti o mayor quizá? No, a ver, nuestro gerente tiene sueldo equivalente a los socios. Nosotros, el modelo nuestro es que ese gerente lo financiamos entre 6 empresas, por lo tanto hemos hecho un diseño que permite eso y permite compatibilizar, ¿no es cierto?, remuneraciones razonablemente de mercado, ¿no es cierto?, con nuestros equipos, un gerente razonablemente bien pagado, ¿no es cierto?, de manera que perdure y se quede y nos cuide, y finalmente los socios que se pagan una remuneración y finalmente un par de veces al año, si hay excedente, hacen sus retiros adicionales, ¿no es cierto?, que ese es el premio a ser empresa. Bueno, eso hay años que se logra más, hay años que menos, y obviamente cuando uno tiene la flexibilidad de eso y es capaz de realmente modelar, de hacer tu diseño de empresa sobre esas bases, el modelo es sano, el modelo perdura, el modelo de alguna manera se autosostiene. Un buen gerente se paga solo. Claro, Se paga solo desde la perspectiva de una buena gestión, ahorro financiero, reducir gastos financieros, reducir gastos fijos, no tener, ¿no es cierto?, una organización que se llene de grasa, sino que sostenga su musculatura en forma sana. Un gerente te aporta todo eso y por lo tanto es un aporte de valor gigantesco a la organización. y es que me parece muy, muy interesante. Y última pregunta en esa línea. Cuando la organización de ustedes, que tiene 100 personas, paga fraccionalmente a este gerente, tiene todo el sentido y hay economías de escala. Pero cuando la organización tiene 20, ¿cómo lo hacemos? ¿Contrato fraccionalmente a un gerente o qué se te ocurre? Nosotros tuvimos 20 en un minuto, sí, nosotros partimos 2 con un maletín el año 2005 en el Starbucks Isidora Goyenechea. Después nos prestaron una oficina en la calle Miraflores, después nos prestaron una oficina un poquito mejor en la calle La Concepción y finalmente nos instalamos donde hoy día mismo estamos a finales del 2006 en una torre en Apoquindo, donde está Colbuna y en el Pereira con Apoquindo. Y de ahí fuimos creciendo, llegamos a tener un piso entero. Hoy
día tenemos cuarto de piso porque todo nuestro equipo trabaja de teletrabajo. Claro. Entonces, estos son ciclos y bueno, nosotros partimos teniendo un gerente estandarizado que trabajaba con nosotros por hora. ¿Viste? A eso me refiero. Hasta que llegamos a un tamaño en que permitió pagarle una media jornada. Después seguimos creciendo, ¿no es cierto? Y pudimos llegar a una jornada completa. Nos equivocamos con algunos gerentes. Hay periodos en que perdimos mucho dinero por no tener los liderazgos adecuados en esa área. Pero bueno, eso es lo que significa ser empresa. Eso es lo que significa, ¿no es cierto?, entender finalmente que los fundadores no podemos estar en todas. Yo no soy un buen gerente, no me gusta gerentear, independiente que lo puedo hacer. He liderado proyectos complejos, pero desde la perspectiva de liderar, de gestionar, como nosotros llamábamos, 13 pataletas y talentos, ¿no es cierto? Gestionar pataletas tiene que ver con procesos creativos, con gente con un ego gigantesco, sienten que tienen la verdad, ¿no es cierto? Y bueno, el gran desafío, yo diría que es el gran aprendizaje, primero como publicista y después como director de Canal 13, de que finalmente uno lidera personas que tienen personalidad y carácter, cuando son buenos tienen personalidad y carácter fuerte, y que finalmente conducirlo a ellos tiene que ver con procesos más de seducción que procesos de imposición, ¿ya? Procesos de diálogo, procesos de convergencia, procesos de encontrar ciertos propósitos comunes. Finalmente, desde esa perspectiva, desde donde uno se mueve, y eso es lo que uno aprende, bueno, por lo menos ese es mi aprendizaje en la vida, que mientras más talentoso sea la persona que tienes al frente, finalmente más compleja es su gestión. Y eso requiere flexibilidad, requiere paciencia, requiere muchas veces que tu propio ego tiene que estar al servicio del ego del otro. O sea, mi experiencia en Canal 13 con Álvaro Salas, con la Marta Carlos, con son experiencias de aprendizaje profundo y de tiempos de mucha alegría, pero también de tiempos de mucha complejidad. Hey, Francisco Israel por acá. Y si todavía te sigues preguntando si tener tu propio podcast es conveniente, somos varios los que creemos que es la actividad de marketing B2B más rentable para contribuir a tu empresa. En Frismo.com lo hacemos todo por ti y tú solo te dedicas a tener conversaciones valiosas. Nosotros nos encargamos del resto. Perfecto. Enrique, ahora quiero indagar un poco en esta sección que llamamos Yoda Tips, en honor al personaje de la Guerra de las Galaxias, y quiero entender un par de cosas aquí. Ustedes cuentan hoy día con un directorio, me gustaría saber un par de cosas. ¿Algún consejo que haya perdurado en el tiempo, que haya sido importante? ¿Algún consejo que les haya hecho a su board de directores, si es que tienen? Y bueno, esa es la segunda pregunta. Si es que tienen algún board de directores y cómo lo han conformado. No, nosotros no tenemos un board de directores, somos los 10 socios del directorio y por lo tanto las decisiones las tomamos en términos cooperativos. Funcionamos más como una cooperativa que como una sociedad anónima. Y todas nuestras decisiones son de común acuerdo. Independiente que yo creo que hay un respeto muy explícito por mi trayectoria y por mis canas, como digo yo. ¿Ya? Eso se siente, los socios lo viven y por lo tanto yo de alguna manera siento el compromiso que ellos tienen de alguna manera con la visión final en este grupo, pero finalmente las decisiones las tomamos entre todos. ¿Y dónde me alimento? Buenas prácticas, etcétera. Bueno, yo presido una fundación que se llama Desafío de Humanidad, y en Desafío de Humanidad tenemos comunidades de pares. Llevo 25 años en una comunidad de pares donde hay miembros de directorios de grandes empresas, dueños de empresas. Hay 2 dueños de grandes empresas, hay el presidente de una asociación gremial gigantesca y hay otros empresarios que han tenido distintos roles en grandes empresas en su historia. Hoy día todos estamos entre un poquito más de los 60, ¿no es cierto? Hay un par de personas un poquito más jóvenes, pero ahí compartimos la vida y ahí compartimos finalmente nuestras visiones y ahí nos alimentamos de cómo de alguna manera contribuir y hacer sociedad para hacer empresa. Me pareció muy interesante, me produce mucha curiosidad porque personalmente yo creo mucho en todos los aspectos del aprendizaje, uno de los cuales es
la formación de directorios de pares. Yo formé mi propio directorio de pares que llamamos Mastermind Digital, o Growth Mastermind, y donde nos juntamos 7 empresas de servicios digitales, agencias y desarrollo de software. Y nos contamos, de hecho, esta semana tenemos. Te cuento eso porque sí, es informal, porque esto se puede dar como servicio y lo nuestro es creado, organizado por mí, un poco más a lo amigo, pero me gustaría saber cómo es la dinámica en tus directorios de pares, si es más o menos formal, si llegan y cada uno tiene que traer un pedazo de información, o cómo es la dinámica. A ver, nos juntamos una vez al mes, el tercer lunes de cada mes, toda la tarde, nos sentamos a las 2 de la tarde y nos paramos a las 7:30 y vivimos normalmente en 3 tiempos. Ya un primer tiempo de encontrarnos, como hemos estado el último mes, las alegrías, las penas, las dificultades, las vulnerabilidades, lo que finalmente a un ser humano en las posiciones que nosotros tenemos le toca vivir. Ya, esas son las primeras 2 horas aproximadamente de nuestro tiempo y aprovechamos de almorzar. Las segundas 2 horas normalmente es un caso, uno de nosotros presenta un caso y expone su caso y los demás en el fondo escuchan y escriben la solución que ellos ven al problema que está planteando el par en la reunión. ¿Ya? Terminado el proceso de análisis, de escribir, 10-15 minutos cada uno, le escriben 2-3 carillas, se le leen las carillas a quien planteó su caso y él recoge, ¿no es cierto?, agradece y recoge lo escrito, ¿ya? Lo escrito. Y finalmente hacemos un pequeño cierre si que hay alguien que quiere. Normalmente quien presenta su caso expone qué le pasó con lo que escuchó de todo el resto. Y la última hora y media normalmente invitamos a un tercero externo que nos viene a hablar de algún tema específico que a nosotros nos importe. Entonces vamos hablando de distintos temas. Hablamos de la alegría, hablamos de la esperanza, hablamos de la muerte, hablamos de la salud, hablamos del cuerpo. Qué bonito. Tenemos distintas temáticas donde nos encontramos a reflexionar en términos del cuidado personal fundamentalmente y de cómo disfrutar la vida. ¿Cómo alguien puede postularse a pertenecer a estos grupos? Desafío.cl. Ok, o sea, está un poco abierto más o menos para cualquiera. Para cualquiera que de alguna manera quiera vivir espacios como este, ¿no es cierto? Y que tenga un cierto rol de liderazgo, pero estamos muy abiertos a recoger líderes jóvenes, ¿no es cierto?, a acoger líderes jóvenes. Tenemos hoy día un pequeño grupo, o sea, esto nos repartimos, hoy día somos 5 comunidades, somos aproximadamente 60 personas las que pertenecemos y tenemos 5 comunidades de encuentro donde conversamos de la vida y con esta metodología. Tenemos una comunidad online donde tenemos alguna gente de regiones y del extranjero y 4 comunidades presenciales que nos estamos hablando. Suena excelente. Te felicito, buenísimo. Yo soy un promulgador de las comunidades de pares, creo que son una de las mejores formas de aprender, y creo que por lo demás es algo de aprender y de vivir también. Si uno lo pasa bien y es parte de la vida, pasarlo bien también. Y creo que está súper poco desarrollado en Latinoamérica. Los gringos lo tienen súper más desarrollado, concepto de mastermind y eso. Así que nada, te felicito y vamos a echar una mirada. Y se me ocurrió una pregunta más en esa línea. ¿En Desafío.cl nació como estas comunidades o es uno de los espacios satélites que tiene? ¿Es el eje central de lo que hacen? Mira, esto nació por allá, es una intuición de 2 fundadores que ya no están. Uno se fue y el otro murió el año pasado. Y tomamos la posta a aquellos que venimos con ellos desde el origen. La primera comunidad se fundó el año 98, es esta comunidad que yo te compartía, y llevamos 25 años encontrándonos una vez al mes, 10 veces en el año, con algunos encuentros adicionales. Tenemos encuentros específicos transversales donde nos encontramos desde las distintas comunidades una vez al mes también. Le llamamos la baguette del viernes. En la baguette del viernes conversamos de otros temas, conversamos mucho más de la vida, ¿ya? Y de lo cotidiano. Ahí vemos
eso que me cuesta, las dificultades que me cuestan, ¿no es cierto? Y hablamos de cómo cada uno de nosotros vive, ¿no es cierto?, los procesos, por ejemplo, de la política, porque somos bien diversos y bien transversales, Ujú. cómo se vive, ¿no es cierto?, la diversidad sexual, cómo vivimos la diversidad sexual dentro de nuestras empresas, cómo vivimos los temas de género dentro de nuestras empresas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hablamos desde una perspectiva en la baqueta del viernes, nos juntamos transversalmente, normalmente llegan 12, 14 comunitarios a encontrarnos y nos conversamos durante 2 horas de algún tema de la contingencia más social. ¿Ya? Esa es como la modalidad. Esto se fundó Perfecto. por ahí por el año 95, 96, de Nica Leiva y de Arellano fundaron esto. En el 98 formaron la primera comunidad, el 2001 la segunda, el 2006 la tercera, y hoy día llegamos a tener 9 comunidades en el minuto. O sea, y bueno, yo tomé la posta hace 2 años cuando los dos fundadores tuvieron dificultades entre ellos, uno se fue, el otro quedó, pero el otro empezó ya su salud a flaquear y yo tomé la posta esta hace 2 años de presidir esta fundación y tratar de hacerla perdurar con anclado a los valores de estos fundadores. Genial. Es un proceso muy, muy potente. Enrique, no quiero dejar de tocar un par de temas que son muy atractivos para, creo que para nosotros dos y todos los que escuchan. Quiero saber, en esta sección que se llama Trending Topic, quiero que nos cuentes cuál es la próxima tendencia súper fuerte que viene para las empresas de comunicaciones. A ver, yo hago dos distinciones. Yo hago como la distinción metodológica. Ya desde mi perspectiva, las metodologías de materia de comunicaciones no cambian poco. Las metodologías cambian poco. Entonces, cuando uno mira la teoría de las comunicaciones integradas de marketing de Northwestern, eso sigue siendo absolutamente vigente hoy día, independiente que las estructuras de los medios cambiaron, pero la persuasión sigue siendo equivalente, ¿no es cierto? Son formas de persuasión distintas, pero persuadir, ¿no es cierto? Y construir posicionamiento, construir reputación no cambia, ya son las mismas variables que de alguna manera uno tiene que accionar en términos del insight de la persona para que eso pase. Lo mismo informar, ¿ya? La información sigue siendo. Lo que pasa es que tiene una dinámica distinta en términos de velocidad, porque finalmente la información hoy día fluye a través de las redes sociales. Entonces el desafío es cómo distingo lo que es verdadero y lo que es falso. No hay un problema de informar, el problema es de distribuciones, ¿ya? Y por tanto, desde esa perspectiva, los medios sí cambian, ¿ya? Los medios evolucionan y por lo tanto los medios tienen que adaptarse y los medios tradicionales y clásicos, ¿no es cierto?, como la prensa escrita, la televisión, la radio, tienen que entender estos fenómenos, ¿no es cierto?, y adaptarse. No tiene que ver con la media, no tiene que ver con la metodología de comunicación. Mira, en general van apareciendo teorías, ¿no es cierto?, en el camino eh, si uno mira desde la comunicación estratégica, ¿no es cierto?, todo el tema de los frames, son conceptos que aparecen en el medio, pero que si uno los integra a las metodologías clásicas, finalmente lo único que hace es que tú agregas una pregunta adicional al diseño de tu estrategia. No es muy distinto. Entonces, en eso, yo, ahí donde tiene valor de alguna manera el método, nosotros en nuestra empresa trabajamos con muchos métodos, somos sistémicos en la mirada y tenemos un método de trabajo. Entonces, todos nuestros equipos trabajan sobre la base de ese método. Entender el problema, ¿no es cierto? Entender a quién le vamos a hablar, entender para qué vamos a hacer comunicación, entender, ¿no es cierto?, los cambios que yo quiero generar en la audiencia en términos de percepciones, de emociones y de comportamiento. A eso le construye un discurso. Bueno, y en el discurso hoy día hay un montón de herramientas. Ya el talento por sí solo de quien escribe, yo siempre digo, sigue siendo necesario, pero hoy día con la inteligencia artificial yo puedo hacer unos textos que son increíbles, digamos, si es que la sé usar, digamos. Pero obviamente yo siempre digo, mira, hacer un queque lo hacen muchos. Hacer una rica torta con una guinda arriba la hacen pocos. Entonces, desde esa perspectiva, los queques están disponibles, ¿verdad? La tecnología, las tortas
tú tienes que seguir contando con especialistas que tengan la experiencia, que tengan la sensibilidad, que entiendan los insights de las personas, ¿no es cierto? Y que desde esa perspectiva construyan comunicación que agregue valor, que resuelva los problemas que el cliente tiene. Entonces, yo creo que el talento sigue siendo primordial. El talento es lo que hace la diferencia. Y las herramientas de alguna manera te ayudan a simplificar los procesos, a gastar menos energía, como yo digo, transpiráis menos, pero podéis estudiar más. Y yo creo que ese es el desafío en lo que viene, ¿no? Metodológicamente no hay mucho cambio, ya cambian las formas, cambian las herramientas, y finalmente, bueno, yo lo que finalmente veo que los clientes pagan la experiencia. Nosotros tenemos un modelo de negocio que trabajamos con grandes empresas. Esas empresas nos pagan tarifas completas, ¿no es cierto?, que nos permiten sostener los equipos, y tenemos productos para emprendedores que le damos el mismo servicio, el mismo producto, y nos pagan la quinta parte. Ya, empresas que facturan 1.500 millones al año, ¿no es cierto?, que ya son pymes un poquito más instaladas, ¿no es cierto?, bueno, y algunos emprendedores nacientes en que también los acompañamos, pero el gran problema de ellos, lo que tú decías al principio, no tienen método, no tienen estructura, entonces el desgaste es muy grande de acompañar procesos como eso. Entonces, eso lo hacemos con algunos que nos parecen que realmente tienen un potencial gigantesco, y los acompañamos por años. Nosotros tuvimos el 5% de los Karun Chains, ¿no es cierto? Nosotros hicimos todo el relato a Karun, y el año 2018 vendimos nuestro 5% en una cifra que nunca nos imaginamos. Eso nos ayudó a resolver parte importante de nuestros problemas financieros del 2017. ¿Ya? Y fue porque unos empresarios grandes, una empresaria y un empresario grande, que quisieron comprar eso, y ahí está el mérito de Tomás Kimber, ¿no es cierto?, que ha logrado construir, ¿no es cierto?, una imagen y una reputación grande para su marca. Bueno, todo el diseño de esa marca lo hicimos nosotros mismos. Entonces, tomamos proyectos de riesgo, esos proyectos de riesgo le invertimos horas, muchas, a Karun le invertimos más de 10 años en horas, pero finalmente el premio fue que alguien quiso comprarnos nuestro 5%. Tenemos otros 5% que no valen nada. ¿Ya? Pero eso, me imagino. Eso es emprender, y eso es como disfrutar la vida. Entiendo, perfecto. Vamos con la penúltima o última sección, porque ya se nos está acabando el tiempo, y en la sección de Growth Hacking, donde quiero entender cuál es la táctica que más les ha servido, o alguna que te acuerdes que más les ha servido para crecer y atraer clientes en la industria de comunicaciones. Nuestra mejor estrategia es que los ejecutivos, que son nuestra contraparte, se cambien de empresa. En general, en muchas de ellas sostenemos la empresa antigua, no todas, y normalmente ganamos la empresa nueva donde ese ejecutivo se va. Esa ha sido nuestra mejor táctica. Fidelizar a nuestros clientes, dar buen servicio, independiente que también perdemos clientes por cansancio, porque nos cambian el cliente al frente, ¿no es cierto? Nuestra contraparte la ascienden y nos ponen otra contraparte, y con esa contraparte no hacemos química. Y nosotros entendemos que este es un negocio de química. Ya, talento hay mucho, miradas hay distintas, bajo distintas metodologías, y por lo tanto, si yo me vinculo contigo de manera adecuada, finalmente esa relación perdura. Si en el fondo no nos logramos entender, la relación se acaba. Así que yo te diría que eso es como el elemento central de esto. Bueno, Enrique, vamos casi terminando la última sección cortita. A ver, nosotros nos importa mucho el humano y queremos saber de tu lado más profundo. Esta sección que se llama Doctor Strange, en honor al superhéroe de los Avengers, quiero saber si tienes alguna práctica espiritual y en qué consiste. Bueno, yo fui muy militante de la iglesia, he tenido ciclos. Mientras fui director de Canal 13, yo participaba activamente en un movimiento de iglesia. Hoy día me considero mucho más en la diáspora, producto de todo lo que ha pasado. Tengo mis grandes amigos de la iglesia, muchos están caídos, muy caídos. Yo trabajé en el Hogar de Cristo más de 20 años con Renato Poblete, trabajé con Cristian Prej muchos años en la Fundación Solidaridad,
mis héroes están caídos, ¿ya? Y obviamente con Felipe Berríos también trabajé muchos años. Y obviamente hay procesos que obviamente hay que creerlo, hay otros que lo de Felipe creo que es tremendamente injusto, pero bueno, es parte de la vida. Y bueno, hoy día yo presido una fundación que se llama Un Camino y nos dedicamos a la teología, de laicos para laicos, ¿ya? Y ese es mi lado profundo, digamos, ese es mi lado más espiritual. Me encanta el Evangelio, me encanta la Biblia. He hecho en el pasado, en mi historia, muchos talleres en esas materias y hoy día tenemos, ¿no es cierto?, una fundación por la cual pasan entre 600 y 700 alumnos por año. Tenemos un grupo de profesores laicos, teólogos laicos todos, muchos son ex cura, pero nosotros no militamos en ningún tema o sea, vivimos los temas del Evangelio, pero no somos de iglesia clásica tradicional, somos, profundamente cristianos. Y ahí me despliego por la lectura del Evangelio cada día, es como una mirada de mi propio encuentro con mi lado más espiritual. Muchísimas gracias, Enrique. Me quedaron varios temas que me hubiera encantado profundizar, pero quiero respetar tu tiempo. Sé que tienes una reunión ahora. Tienes 30 segundos más si tú quieres decir algo a tu gente, a clientes o prospectos, o sencillamente tu mensaje al mundo. Yo digo, ser fiel al propósito nomás. Cuando uno es fiel al propósito, finalmente florece. Y ser jardineros de árboles frondosos, ser jardineros de árboles grandes. Uno en la vida está llamado a ser jardinero, no está llamado a hacer otra cosa, a cultivar semillas que están ahí de otros, las propias semillas, y por lo tanto, desde mi perspectiva, el mandato es ser jardinero y ser el mejor jardinero posible en términos de ser fiel a lo que está inscrito en ti, a eso que aspira a vivir, que no ha emergido, que no ha salido, dejarlo salir, trabajarlo para que salga y obviamente desde ahí disfrutar la vida siendo fiel a tu propio sentido de vida. Yo diría que eso es como lo que me mueve. Perfecto. Ahí lo tienen. Esta conversa con Enrique García, socio fundador del grupo Samara, nos dio una lección importante de comunicaciones, management y emprendimiento. Muchísimas gracias por estar acá y estamos en contacto. Chao, hasta luego. Que estés muy bien. Chao, Francisco. Chao. Hey, Francisco Israel por acá. ¿Quieres tener tu propio podcast, pero no te quieres encargar de nada? En frismo.com/podcast nos encargamos de todo, desde buscar el entrevistado hasta la edición y publicación. Tú solo te dedicas a tener conversas significativas y nosotros hacemos el resto. Entra a frismo.com/podcast. ¿Te gustó este capítulo? Ayúdanos dejando una reseña de 5 estrellas para seguir contribuyendo. Y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo estreno. ¡Nos vemos!